Pues ya estamos aquí en el Versus de este lunes 10 de noviembre, son las 11 de la mañana con 2 minutos y les doy la bienvenida a este espacio de análisis encabezado por Alina Duarte, Alejandra Páez Varela, Ana Lilia Pérez. Buenos días. Muy buenos días, y una servidora Perla Velázquez. Gracias por acompañarnos en este espacio. Deje su me gusta. Vamos a analizar un tema muy interesante e importante para la sociedad. Luego de este asesinato que se da el fin de semana pasado, el pasado 1 de noviembre, del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las acciones del Gabinete de Seguridad se reforzaron para presentar un plan allá en Michoacán y que va a incluir 12 ejes con 100 acciones. Es lo que vamos a analizar la mañana de este lunes aquí en Versus. Y arrancamos contigo, Ana Lilia. ¿Cómo viste este plan? Pues es el asesinato de Carlos Manzo, lo comentábamos la semana pasada, las protestas, las expresiones de indignación muy legítimas por parte de su familia, de la ciudadanía en Michoacán, que lo identifican como el último evento de enorme impacto en que hay derramamiento de sangre en un territorio que por décadas ha estado muy lastimado y que tiene un precedente de un arraigo de muchas organizaciones criminales, que también para hacer el diagnóstico sobre las acciones que anuncia ayer el gobierno federal, el impacto que esto puede tener, pero también los retos que enfrenta la autoridad, pues referiría primero de dónde viene toda esa problemática, cómo surge el problema de la extorsión, que es el delito que diría yo más ha lacerado a la ciudadanía en las últimas décadas, y hacer una referencia breve, histórica. Desde los años 60 empieza este cultivo, producción, trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Se identifica que quienes posteriormente se convertirían en figuras visibles de organizaciones criminales de alto impacto, los Valencia, o el llamado cártel del milenio, el cártel de la familia michoacana o los caballeros templarios, el líder también del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues todos de origen de Michoacán, y que todos tienen en común una historia donde desde muy jóvenes se vincularon precisamente en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y que se fue viendo, digamos, como algo que era, se había naturalizado esta actividad. Pero, ¿por qué surge? ¿Por qué detona esta violencia? Y hay una situación que podíamos ubicar históricamente, qué es lo que detonó el nivel de violencia que hemos visto en los últimos años. Y esto ocurre en la primera década de los años 2000, con la entrada de grupos de los Zetas a la entidad en la primera década del 2000, que cooptan a grupos criminales locales que posteriormente se exponían como la familia michoacana, pero en esa alianza con grupos locales se hacían llamar la empresa. En el noreste del país se hacían llamar la compañía, en el caso de Michoacán se hacían llamar la empresa, y que adicionaron al negocio de las drogas precisamente el negocio de la extorsión. Me di a la tarea para la columna que presento el día de mañana de revisar en todos los archivos de la entonces Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, cómo fue avanzando esta denuncia, la incidencia de denuncias de la extorsión. ¿Y por qué lo enfoco precisamente en ese delito? Es muy claro que la principal problemática en el tema de seguridad en Michoacán deriva precisamente de la extorsión y de las pugnas entre grupos delincuenciales que pelean precisamente por ejercer el cobro de piso. No es gratuito. Me parece que lo primero que se presenta el día de ayer en este anuncio que se hace de los 12 enormes líneas mediante las cuales se trabajará, precisamente el primero que se plantea lo hace el Gabinete de Seguridad, y es todo el plan contra la extorsión. Quiero cerrar este primer comentario planteando que esa dinámica extorsiva que dejan ahí los Zetas aliados a la familia michoacana se fue extendiendo a otras entidades,
pero que a medida que surgían asociaciones, escisiones, fragmentación de los grupos criminales, iban surgiendo nuevas células. Y cada una de esas células imponía o ha pretendido imponer su cobro de piso en las distintas regiones y con varias dinámicas. En la siguiente intervención me gustaría hablar con más puntualidad de lo que ha propuesto el Gabinete de Seguridad y la complejidad que enfrentan, pero a mí me parece que uno de los puntos centrales para que tenga efecto todo lo que se anunció ayer es que se avance precisamente en el combate a la extorsión, porque en Michoacán el crimen organizado obtiene de esta renta criminal la mayor parte de sus ingresos. Así que ese trabajo de inteligencia que se anunció el día de ayer y que se pondrá en marcha, que no se había puesto en marcha antes, puede ser la clave para que algo cambie en esa entidad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El tema de la extorsión tiene distintos niveles, además, ¿no? No es solamente el tema de extorsionar ciertos comercios, hablarles, decirles estoy aquí afuera, si no me pagas te voy a matar, y en Michoacán te matan. O sea, si no es una extorsión pues que sea como lo que sucede desde los penales, que pues es simplemente para amedrentarte y esperar que tú les pagues una renta. Y una vez que te tengan agarrado, pues entonces ya te agarran un buen rato. El caso de Michoacán es muy particular porque efectivamente hay mucho dinero, a empezar. Hay una industria muy, muy poderosa sobre la que quiero hablar un poco más adelante. Michoacán es muy rico y le da al país pues solamente el aguacate, el limón, pero no solamente eso, la mina, el mismo puerto, etcétera, todo eso le agrega un montón de codicia a los cárteles. El caso de extorsión es muy importante porque es el contacto más directo que puede tener un grupo criminal con ciudadanos, ya sean empresarios o ciudadanos de a pie. Tú puedes perfectamente dedicarte toda tu vida a traficar como lo ha hecho, por decirte, el Chapito Isidro. El Chapito Isidro ha estado traficando toda su vida. ¿Con quién se roza? Con nadie. Uh-huh. Tiene toda la vida traficando, escondido, y no tiene la necesidad de tener contacto con absolutamente nadie. En cambio, la extorsión es muy dolorosa y es muy genera mucha crispación y mucho enojo porque está ahí, o sea, es una plantilla que se sobrepone a la plantilla del Estado mexicano. Es una plantilla que está encima cobrando impuestos de manera más eficiente que el mismo gobierno. Pues, o sea, y es muy molesta porque no te da nada absolutamente a cambio. Por lo menos el gobierno sabes que te va a dar infraestructura o lo que quieras, pues, ¿no? Como funciona un gobierno. Pero esto otro es para alguien que está escondido en alguna parte, para que lo disfrute en propiedades y con sus hijos y mientras tú estás trabajando. Entonces es muy dolorosa y es, creo yo, en donde tienen que concentrarse para efectivamente desarticular redes que también son muy grandes, que están en cada ciudad, que no solamente atacan a los comercios, también atacan a los gobiernos. Uh-huh. En Michoacán se da mucho y durante décadas ha pasado, con énfasis las últimas 2 décadas, que el crimen organizado extorsiona a los alcaldes. Yo me acuerdo mucho lo que contaba el doctor Mireles, por ejemplo, sobre el cobro a los alcaldes. O sea, les hablan, les dicen, a ver, no sé cómo le vas a hacer. A ti te van a tocar 500 millones para obra pública. De eso quiero la mitad y aparte lo que vas a ejercer se lo vas a pasar a estas empresas que te voy a enumerar. Entonces la extorsión es el nivel, es que literal es una suplantación del Estado, es una plantilla que se pone por encima del Estado para jalar recursos. Ahora el plan de seguridad tiene muchas lecturas.
Tiene los 4 ejes que ya se ha anunciado mucho para México. Uno de ellos es la inteligencia, efectivamente, pero el otro es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que yo ya lo iría zafando, digamos, de los 4 ejes, porque ya debería estar para estas alturas más o menos bien armada la Guardia Nacional. Yo creo que ya, creo que es como punto, pues, yo creo que ya está en su momento, digamos, de maduración, o debe estar por llegar a su momento de maduración. Y luego está el tema de la inteligencia, investigación y coordinación. El tema de coordinación tenía un problema en tiempos del presidente López Obrador, que no todos los estados querían participar con la federación. Y los ejemplos más dramáticos nos demostraron que o cooperas, punto. O se convierte en otro Guanajuato. Guanajuato es el mejor ejemplo, pero no es el único, de cómo el negarse a cooperar con las autoridades federales provoca grandes picos de violencia, y eso lo vimos ahí. Entonces, de los 4 ejes, digamos, yo creo que eliminaría el de consolidación de la Guardia Nacional, porque sí se refiere a todo el país. También eliminaría el de coordinación, porque eso es una obligación ya a estas alturas. Se coordinan o se coordinan, punto. No hay de otra. Y si no, entonces que empiecen a sentir la presión del gobierno federal, punto, así con las autoridades locales. Entonces quedan dos en realidad patas de esta estrategia. Uno es atención a las causas, y el otro es el fortalecimiento de la inteligencia. El fortalecimiento de la inteligencia es lo que hablabas hace un momento, y lo de las causas, resumo 3 puntos. Lo de causas está muy orientado, digamos, a, como debe ser, garantizar seguridad, y al mismo tiempo inyectarle dinero a todo tu proyecto de creación de infraestructura por un lado, generación de bienestar por el otro lado, y también rescate de las familias, meterse a rescatar familias. Es una derrama tremenda. Son 10.500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional van a entrar para garantizar que el reparto de la lana no vaya con los malandros. Esa es la realidad. Y luego lo demás es desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera, infraestructura de agua potable, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, mujeres, jóvenes, plan de justicia para los pueblos indígenas. O sea, sí abarcar hasta donde se pueda en todos los grupos sociales, pero con seguridad. Y a mí me parece que esto es un mini gobierno en realidad que ha propuesto Claudia Sheinbaum, pero muy explícito ahora en torno a Michoacán por lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Creo que cuando hablábamos de que la respuesta no era solamente más militares, más policías, no habíamos terminado de concretar y de materializar un proyecto que fuese a la raíz de las causas. Mucho se le criticó a Calderón una estrategia en donde simplemente estuviese enfocado a atacar al crimen organizado y dejar un baño de sangre en este país. Pero lo que anuncian ayer, digo que es un como mini gobierno de la presidenta, porque convoca al gabinete, convoca a actores que no necesariamente los vemos todo el tiempo, para decir qué se va a hacer y no dejar cabos sueltos. A mí pues no me sorprende, porque creo que eso ha sido Claudia Sheinbaum durante todos estos años como jefa de gobierno y también ahora como presidenta, es juntar a todo su gabinete con estrategias muy concretas, con metas muy específicas en territorio, pensando en cada uno de los sectores y sus necesidades, atravesada también, incluso me atrevería a decir, con una parte también cultural, ¿no? Que ya hemos hablado aquí de lo importante que es también acompañar estos procesos, no solamente desde la parte de la seguridad, sino culturalmente, cómo otorgas otro horizonte a la sociedad que está rota en el tejido social, que ya no se puede, ¿no? De repente cuesta trabajo siquiera imaginar cómo reconstruyes esos vínculos que fueron arrebatados por el sicariato, que fueron arrebatados por la misma lógica de la mano dura, y que al final esa disputa también se había ido perdiendo, que es parte de esos claroscuros del debate que tenemos ahora, hasta dónde la derecha enarbola también un proyecto
de seguridad como el de Carlos Manzo, muy al estilo de Felipe Calderón, ¿no? Que es contrario a la propuesta que se plantea desde este sexenio. Entonces, lo que vimos ayer fue un anuncio pues bastante fuerte, ¿no? Es una estrategia que abarca el campo, que abarca la sociedad, pero que también abarca a los jóvenes, estrategias de paz, asambleas, todo muy territorial, anclado a las necesidades, ¿no? Pensados en esto que decías, económicamente no nada más es inyectar dinero, ¿no? Porque el dinero al final no termina solucionando lo que estuvimos viendo, sino pensar en el aumento de la productividad, en acabar con esa extorsión. Estoy pensando en todo lo que implica, ¿no? Desde la siembra, los cultivos, hasta poner alimentos en el plato de alguien. Entonces es apoyar a los pequeños productores, pero también, o sea, con apoyos, con fertilizantes, digamos, programas que ya existían dentro de la Cuarta Transformación, pero ya muy enfocados en estos productores de limón, de mango, de caña de azúcar, de aguacate, los créditos, ¿no? Después acompañados de una estrategia de seguridad. Y esto que dice Alejandro me parece importante, porque pareciera que en efecto tenemos que dar por sentado que ya hay una coordinación, pero resulta que no es así, ¿no? Que hay que volver a insistir en que hay gobiernos en donde no se quieren coordinar, en donde no quieren responder, o incluso no se entiende hasta dónde tienen autonomía para no responder al gobierno federal, ¿no? Que está planteando una estrategia de talla nacional, y eso lo vemos en estados. Recién les contaba que estaba yo en el estado de Chihuahua y me parece una locura, porque escuchas a la gente decir, es que pues sí, la gobernadora tiene la facultad de pedir que se retiren de ciertos lugares la Guardia Nacional, y de repente le hacen caso y continúan, ¿no? Ahí los asesinatos y demás. Entonces, creo que lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum era lo correcto desde siempre, pero pensado en dar resultados y que se visibilice, ¿no? Esos resultados, porque pienso en cómo en algún momento también había una centralización de la cadena de mando, como siempre ha sido vertical, pero respondiendo a la lógica del crimen organizado. Y lo que estamos viendo ahora, pues un montón de detenciones, un montón de procesamientos, de vinculación, ¿no? Y esto que decía Analia me parece importante, porque no siempre fue así. Recordemos que al inicio de la llamada guerra contra el narco, de esta iniciativa Mérida, solamente se contaba con 6 grupos del crimen organizado, y una vez que llega el 2015, esta atomización llegó a más de 20 grupos del crimen, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que lo que vimos ayer es lo que se había pedido en las calles, decir sí hay otra forma de concebir esta estrategia de seguridad con justicia social, y eso a mí me parece importante. Estuvieron ahí dando cifras, dando iniciativas, imaginando pues cómo materializar esa justicia social para mujeres, para jóvenes, para campesinos, ¿no? Es decir, pasaba uno y otro y otro y otro, y había acciones muy concretas. Entonces yo creo que sí hay un modelo que está funcionando, que veremos también los resultados de este propio plan. Hay quienes dicen que llega tarde. Yo no creo que llegue tarde. Yo creo que hubo condiciones que se pudieron hacer y otras que no, pero que es verdad que sí hay otro camino posible. Sí, porque hay muchos comentarios ya, ¿no? Sobre este plan, que si va a funcionar, que si no va a funcionar. Bueno, apenas estamos detallándolo, viendo estos primeros comentarios que lanzan para accionarse, y que creo que desde el día de ayer que se presenta el plan ya comenzaron a trabajar en ello directamente. Y también decir, o sea, y tratar de responder esta pregunta que tenemos ahora en el versus de esta mañana: ¿cómo salvar Michoacán? Y si en realidad tiene salvación, ¿no? Un estado que ha estado inmerso en la violencia y que por muchísimos años estuvo abandonado. La suerte de los jóvenes, la suerte también de cada uno de los productores, que lo que buscaban era hacer crecer sus negocios. Y el día de ayer, Omar García Harfuch ya daba a conocer estos primeros resultados que tenía el Plan Nacional contra la Extorsión, que creo que es uno de los temas fundamentales que va a atacar en el ramo de la seguridad y contra el crimen organizado. El plan que se presenta el día de ayer, que son 180 personas que ya fueron detenidas. ¿Cómo comienza a dar frutos y cómo comienza a dar resultados? Un plan que recién se instauró, también sabiendo e identificando cómo es estas acciones que se tienen que dar en contra
contra de la extorsión. Y también con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, nos hablan que publica el INEGI. Le compartía a Emma Juárez las gráficas para más o menos tener también una idea de cómo está esta tasa de delitos por cada 100,000 personas. En el caso de Michoacán y de la extorsión, lo que vemos desde el 2010 es que va en aumento y empieza a tener un pico en el 2014. Estamos hablando ahí en este trabajo que se hace por Enrique Peña Nieto, siguiendo también una lógica de la guerra contra el narcotráfico que inicia con Felipe Calderón. Pero después, en el 2018, que creo que este es un gráfico importante, cómo se ve la reducción poco a poco hacia el 2024. Sin embargo, como lo encontramos en ese momento, con una tasa de delitos de 4,346 por cada 100,000 habitantes, pues nos damos cuenta que aún hay mucho trabajo, ¿no?, por parte del Plan Nacional de Extorsión para tratar de disminuir estas cifras que son elevadas, pero que en el 2014 encontraba un pico de 10,052 por cada 100,000 habitantes. Es decir, se ha ido trabajando, se ha ido buscando de qué manera ir reduciendo este delito y así ir avanzando. Pero también esta encuesta que presenta el INEGI nos da más resultados y nos presenta también un panorama del por qué ahora la presidenta Claudia Sheinbaum junto con su gabinete comienzan a hablar sobre temas en específico, como puede ser también el caso de cuáles son los problemas que está identificando la ciudadanía, como uno de ellos es el desempleo y también la pobreza. El desempleo, de acuerdo con lo que se estima en el estado de Michoacán, y que son los principales problemas sociales que ellos identifican y las preocupaciones, con un 23.9% de la población de 18 años y más, que considera la pobreza como séptimo problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad federativa. Y ahí también vamos viendo justamente cómo es que estaba muy arriba en el 2011, en el 2012 también con 43.4, pero ahora nos encontramos con este tema y esta preocupación de la pobreza en 2025 con 23.9. También en ese punto y la actividad cotidiana, ¿cuáles son las razones por los cuales la gente dejó de hacer actividades cotidianas? Uno de ellos es permitir que los o las menores de edad que viven en el hogar salgan solos. Este también es un dato importante y relevante para entender cuáles son las acciones integrales que se están presentando y cuáles son los puntos importantes que el día de ayer se presentaron con el plan nacional, para Michoacán y para bajar estos índices de inseguridad y todo lo que vemos. A mí me llama justo la atención que sea integral, porque no nada más se va a atacar a la extorsión, sino se va a buscar justamente resarcir este tipo de datos que les estamos compartiendo con la intención de trabajar en pobreza, con la intención también de trabajar en los jóvenes, con la intención de trabajar en las mujeres, en distintos ramos que han provocado que vean al crimen organizado como una opción para salir adelante. Entonces, ¿cómo es que se tiene que atacar? Sí, reforzando a los elementos de seguridad, sí, reforzando todo el tema de las policías y además también desvincularlos de lo que puedan tener con colusión con el crimen organizado, porque hay que recordar también que justamente hay muchos elementos de seguridad que lo que hacen, y decía hace un momento Alejandro este punto, de cómo los alcaldes también terminan siendo extorsionados. Bueno, los alcaldes y también todas las policías y también ciertos grupos que tienen injerencia en cuerpos de seguridad, que más que arropar a la ciudadanía, lo que están haciendo es proteger a todas estas células del crimen organizado. Entonces, creo que sí son puntos muy interesantes. Claro que, como decías, es un mini gobierno de Michoacán, Alina, pero que representa todo el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y focalizar estos esfuerzos que lo tienen a nivel nacional, pero que ahora quieren trabajar más rápido y dar resultados más rápido en este lugar que es Michoacán. Yo quisiera, si Emma regresa la lámina que estabas presentando de el dato sobre extorsión, porque hay que agregar que esta encuesta nacional de la victimología, es el nombre. Victimización, perdón. Es una encuesta que levanta el INEGI casa por casa.
Es decir, va y le pregunta a la gente directamente, y son metodologías muy serias las que plantea el INEGI, pero a estas cifras donde se va presentando este pico que se va elevando de quienes dicen haber sido víctimas de extorsión, o sea, le preguntan directamente a la gente. ¿Y por qué pongo el énfasis en esto? Porque una cuestión es lo que la gente señala, que es lo que le afectó directamente, y otras son las cifras que llegan a una denuncia formal. También. Y ahí es donde quiero poner el énfasis. El plan de guerra que Calderón declaró para el país, que además lo anuncia en Michoacán, en ningún momento contempló trabajo de inteligencia para identificar esos rubros principales de los cuales se hacían de recursos los grupos criminales. Michoacán es una muestra del fracaso, del porqué del fracaso de esa estrategia que generó un derramamiento de sangre, desplazamiento de población, confrontaciones armadas que seguimos con los costos de ese sangriento legado, en el cual no se fue a un punto clave, que era de dónde están obteniendo todos los recursos los grupos criminales para armarse, no solo en Michoacán, sino a nivel de país. Y, por ejemplo, no se identificó que en ese periodo donde había una supuesta guerra oficial del gobierno, en ese periodo los grupos criminales eran cuando estaban obteniendo más ingresos precisamente de prácticas extorsivas, precisamente en el caso de las regiones petroleras, el tema del huachicol, o de prácticas también extorsivas como las que recordó Alejandro, que planteó hace un momento, y que quiero recuperar esa parte de cuando dice, un alcalde recibe tanto de presupuesto y le dicen, sí, pues me toca tanto, pero además yo te voy a imponer la proveeduría. Porque todo este sistema de empresas fachada, empresas fantasma, que vimos que es un mecanismo como se opera el saqueo de recursos en este país, en muchos casos se vincula a grupos criminales que utilizan esas empresas como una vía de ingresos. Es decir, hay una imbricación total en algunas regiones donde el grupo criminal es quien dice, tú ciudadano, tú comerciante me vas a pagar tanto, pero está esta otra modalidad de extorsión que la describió Alejandro, donde le imponen la proveeduría. Y hay otra más donde imponen los costos que va a tener cada producto en una zona y te dicen, y solo este y este y este son los que van a vender. Esas modalidades tan diversas operan en Michoacán en las distintas regiones. Por eso es que en esta estrategia se plantean fiscalías con una fiscalía con unidades especializadas en el tema de extorsión, pero que además tendrán estrategias regionalizadas, porque no opera de la misma manera un grupo criminal en una región que en otra. Depende el de dónde estén obteniendo los recursos y cuál sea la modalidad de extorsión que apliquen. Me regreso al tema de la encuesta. Acá el INEGI nos plantea lo que la gente le dijo que habían sido víctimas de la extorsión, y vemos que hay una incidencia que fue creciente. Pero imagínense de qué tamaño será el problema, que también, según cifras del INEGI, en promedio 90% de los delitos no se denuncia. Me refiero a una denuncia formal ante la Fiscalía. Ahora, ¿cuál fue el problema para el caso de Michoacán? ¿Qué potencializó que se siguiera con la extorsión a pesar de una supuesta guerra de Felipe Calderón, a pesar de una estrategia que lanza Peña, donde designa un comisionado para la paz, pero que nunca se ocupó de establecer mecanismos realmente formales, realmente seguros y efectivos de denuncia contra la extorsión? Los autodefensas planteaban en su origen cómo estaban siendo extorsionados muchos grupos, y el gobierno de Peña en ese momento no atendió el que tuvieran mecanismos seguros de denuncia. ¿Y qué pasó? Dejó de denunciarse. Si nosotros vemos las cifras oficiales, que son las que se registran en el Secretariado Ejecutivo, o si revisamos cuántas denuncias se presentaron ya de manera formal ante una fiscalía, vemos que bajaron. Uh-huh.
ahí hay dos cifras, no entiendo. Una es sí de la encuesta, es decir, de percepción, y la otra sí es cifra real. O sea, es las que captura el secretariado, ¿no? La que la gente denuncia es una y otra la que se denuncia formalmente ante las fiscalías, que no la estamos viendo acá. ¿Qué es una percepción? O sea, te preguntan, oye, ¿tú sabes que alguien estén extorsionando? Sí, yo sé que están extorsionando. O bien, o sea, y las dos más o menos tienen una relación con la cifra real. A ver, regrésate, Emma, al otro gráfico, donde venías por delitos, donde venía amenaza muy alta. A ver, la anterior gráfica, porque esa sí es datos, la otra es percepción. Así es. Que es una de esta. Por ejemplo, esta sí es por cada 100,000 habitantes, ¿no? La que crece no es extorsión, si se pueden dar ustedes cuenta. Digo, está más o menos bajo control, pero muy alta. Es la que públicamente la ciudadanía más denuncia, pero formalmente no. Formalmente en la fiscalía. Amenazas se te sube. O sea, esa sí cae. Obviamente en 2021 hay un comportamiento atípico que tiene que ver con una pandemia. O sea, me imagino que... pues bueno, me amenazas y luego pues ven a cobrarte la amenaza y que te dé COVID, ¿no? Pero luego se recupera y ¡pum!, crece a niveles no vistos. Ese dato del 2024 es real. O sea, me refiero a que es dato ya capturado. Sí. Y luego el de robo y asalto en transporte público se le crece un poco al presidente López Obrador, pero cae, o sea, de 2018, digamos, cierra muy bajito abajo, pero digo, sí, tiene una corrección, pero no sabemos bien a bien si tiene que ver con la corrección relacionada con la pandemia. O sea, al final el robo en la calle, pues sí, que no hay gente en la calle, discúlpeme, señor, usted se dedica a robar, ¿no? Disculpe, ya vamos a recoger a la gente. Entonces, yo creo que las cifras no son tan... Creo yo tan contundentes. Hay en muchos estados donde sí se nota mucho la mano del presidente López Obrador y luego eventualmente la mano de Omar García Harfuch. Pero aquí en Michoacán yo creo que no es tan contundente. La comparación que yo hacía es los casos que la gente señala directamente, sí, versus los casos que formalmente se denunciaron ante la fiscalía. Correcto. Y que es uno de los delitos donde hay menos denuncias formales porque no había los mecanismos, claro. no había una confianza en la fiscalía, porque muchas de las denuncias que, por ejemplo, se presentaron en todo ese periodo donde con Peña Nieto se manda un comisionado para la paz y las mesas de las autodefensas, muchas de las denuncias que entonces se presentaron formalmente quedaron archivadas. No se procedió. Y eso desalentó que se denunciara formalmente. Bueno, hay muchas, digamos, capas de análisis que obliga el caso michoacano, muchas capas. Tiene, digamos, una primera capa es propiamente el tema de la seguridad. Como cárteles tan poderosos como el Jalisco Nueva Generación hizo todo para meterse, todo, incluyendo una guerra a pie. O sea, inédito. Recordemos que el cártel Jalisco se mete a Aguililla con tanques hechizos, pero tanques al final, con estos monstruos que le llaman, ¿no? Que es una especie de blindado artillado para meterse. Se meten a Aguililla, que estuvo tradicionalmente en manos de los cárteles locales. Aguililla le pertenecía al cártel del Milenio, a los que son los Valencia, después brincó a manos de la familia michoacana, que nace, por cierto, con Vicente Fox y se fortalece con la familia michoacana, con Felipe Calderón. Y luego los caballeros templarios, pues bueno, tenían una presencia también ahí. Y luego de repente el Mencho dice, no, espérenme, es mío. Yo nací ahí. Es mi tierra. O sea, de hecho ahí nace el Mencho. Entonces el Mencho entra y lo toma violentamente en una guerra que incluye lo mejor del armamento que disponible del ejército de Estados Unidos hasta ese momento. O sea, me refiero a fusiles, pues, ¿no?
y esa es una capa. La mafia más pesada, digamos, de México dispuesta a todo es esa michoacana. Todas, pues, pero esa michoacana es como, de verdad, muy notoria. Luego tienes la otra capa de análisis, que es la narcopolítica, y eso ahí no nos podemos hacer locos. Ahí hay narcopolítica. O sea, de tiempo atrás los alcaldes, las alcaldías fueron siendo tomadas por el crimen organizado disfrazados de PRI, por ejemplo, ¿no? Durante un largo periodo lo denunciaba el mismo Cárdenas en su momento, lo denunciaba. Él es el primero que pide ayuda de la Federación. Fíjate qué curioso. Lázaro Cárdenas le pide Lázaro no, su hijo, Cárdenas Batel. No, antes. Me refiero al hijo del general, válgame, candidato presidencial 3 veces. Cuauhtémoc, perdón. Sí, lo tengo en la cara aquí, pero no el nombre. Cuauhtémoc Cárdenas es el primero que pide, siendo gobernador. Estamos hablando de 1981-82. Es el primero que pide al que el ejército le ayude con las bandas. O sea, 1982. 81, 82, o sea, estamos hablando de hace montones de años, muchos años. Estamos hablando de casi 40, más de 40 años que él le pide al ejército que se meta. El ejército se mete y ¿qué hace? Pues comete un montón de atropellos, enardece la población, llegan y desaparecen y él se queja entonces entra en un conflicto con el ejército, y entonces dice, pues bueno, ya, pues qué error haber pedido al ejército. Después el hijo pide a Calderón que mande al ejército. Después, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Pues que Michoacán realmente es si resuelves Michoacán, en realidad resuelves casi toda la región. Y por región, incluso hasta el continente, porque en realidad es el meollo del asunto de la seguridad de muchos gobiernos que no han sabido por dónde entrarle. De acuerdísimo. O sea, acuérdate tú que ahí, díganme, sí tienen sus nombres y ahí por ahí andan los cárteles de Guerrero. No tienen comparación con los cárteles de Michoacán. O los del Estado de México, son los de acá. De Michoacán. Son de Michoacán. O el de Jalisco. Bueno, pues el de Jalisco tiene su brazo ya en Michoacán, ya tomó Michoacán. Entonces es tal cual, o sea, tiene un montón de capas de análisis, pero resolver Michoacán, resolverlo, que es un enorme reto que se tienen que tomar muy en serio porque se va a convertir en un tema de campaña. Claro. Incluso también esto generacionalmente, ¿no? Porque ya cuando lo pones en retrospectiva, uno piensa, ¿y cómo va a parar esto y cuándo, no? Y yo creo que por eso es importante volver a insistir en la resolución, o al menos en la propuesta de que sea un tema integral, porque está planteando que sea multigeneracional. Es como, está bien, se hace un diagnóstico que es real, en donde hay muchos obstáculos, muchas realidades, ¿no? En esta relación, hasta dónde llega el narcotráfico, hasta dónde llega esa clase política enquistada de generaciones, hasta donde hay estos grupos, ¿no?, de poder. Pero ¿qué hacemos con esas juventudes que históricamente también habían sido cooptadas ante falta de oportunidades, ¿no? Es decir, incluso hasta un panorama que se logró un consenso hoy en día, en donde a través de narcocorridos, a través de varios factores, pues al final es normalizar ese entorno, y entonces pues no hay otro hacia dónde ir. Entonces yo creo que lo más importante, o no sé si importante, pero que sí tendría que ser una urgencia y que se plantea dentro de este plan, es cómo se rescata de esos entornos y se plantean unos nuevos. Y es a través, nuevamente insisto, ¿no?, desde las oportunidades para ir a la escuela, el fortalecer todo este tema de las becas en los diferentes niveles, ¿no?, de educación primaria, secundaria, preparatoria, etcétera. La construcción también de infraestructura, porque también ante la carencia de
económica, en donde no logra satisfacer necesidades básicas, nuevamente ahí hay terreno fértil para la cooptación de las infancias, ¿no? Y juventudes, porque estamos hablando de que quien cometió recientemente esto, pues no era ni siquiera mayor de edad. Entonces estamos hablando de que son juventudes, ¿no? Una lógica desde las infancias. Y la otra es el tema que yo vuelvo a insistir, el tema cultural, que tantas veces se hizo un lado, se le redujo presupuesto, no se consideró dentro de los planes sexenales, siempre de ahí tomaban más y más recursos que se iban directamente al ejército, pero sin pensar en otras latitudes. Y ahora lo que están planteando también son agrupaciones musicales comunitarias, apoyo a artistas y circuitos locales, ¿no? A 3,000 artistas locales, convocatorias para proyectos artísticos comunitarios que van a llegar al menos a 10,000 artistas comunitarios, el rol también del Fondo de Cultura Económica, más allá también de la atención, porque sabemos que hay sectores que además bajo condiciones de guerra se precarizan aún más, que son pues también las mujeres, ¿no? Como cuerpos en disputa, y ahí en donde dices, vamos a hacer más centros libres, vamos a atender con una perspectiva abiertamente feminista. Entonces yo vuelvo a insistir en que se está planteando algo que pues creo que me llevo a esta idea que plantea Alejandro: si se resuelve en Michoacán, se resuelve gran parte de lo que está ocurriendo hoy en el país, que sabemos hay lugares en donde se afectó mucho más que otros, o en donde tienen estas características que planteas, Ana Lilia, el tema de la extorsión, ¿no? O la diversificación incluso de la economía criminal, y también la sofisticación pues de un crimen organizado que no tiene nada que ver con el de los 90s, ¿no? Estamos hablando de que ha habido una profesionalización del crimen organizado, en donde también ahí Estados Unidos, hay que volverlo a decir, tiene muchísima responsabilidad para que vengan ahora ganancia con todo el armamento, con lo del armamento, con lo del aguacate, con lo de tráfico de droga, con absolutamente todo, con ¿no? Todo. O sea, recordemos esta inversión de 16,000 millones de dólares que hizo Estados Unidos con la llamada guerra contra el narco, que además proveía eso, ¿no? En grandes shows, helicópteros, armamento, capacitación, para que se les entregara en realidad la información de este país y ellos garantizar y administrar ese tráfico, ¿no? Yo vuelvo a insistir que el mayor narcotraficante y demás es el cártel de Estados Unidos, que ha utilizado nuestros territorios para garantizar esa producción que llegue a Estados Unidos, y eso me parece no hay que perder de vista, que también este proyecto que es tan integral, pues también lo que busca no solamente es pensar obviamente en lo electoral, sino pensar en que también estamos bajo otro asedio, que es Estados Unidos viendo que pasa cualquier cosa, ¿no? Yo vuelvo a insistir, pasa aquí en la Ciudad de México y ahí tienes a Marco Rubio diciendo, ay, no, lo de Jimena y Pepe, los cercanos a Clara Brugada, diciendo Marco Rubio, de ay, ven como si nos necesitan, y de repente a Christopher Landau también volviendo a insistir. Entonces, creo que es un llamado también a fortalecer y también a difundir. Yo la verdad es que ahorita me perdí las portadas del día de hoy, quisiera creer que sí estuvo esto en los diferentes medios de comunicación en un mundo paralelo, ¿no? Esto tendría que ser en las portadas de muchos medios de comunicación. Entonces creo que también hay que fortalecer la difusión de estas medidas. ¿Quieres comentar algo, Ale? No, okay. Sí, porque regresando otra vez a todo este tema de el plan, ¿no? Contra la extorsión, que me parece que es uno de los puntos importantes y también de los cuales se vaya a trabajar inmediatamente y haya resultados, como ya lo ha dado en los últimos días el Plan Nacional que se lanza contra la extorsión, que ayer también se refuerza que la gente sí denuncie, que la gente sí alce la voz, que la gente sí vaya y asista para fortalecer el programa 089, que es esta línea que se presenta para que de manera exclusiva el Estado también y la ciudadanía puedan denunciar de forma segura. Porque viendo los resultados de la encuesta del INEGI que les presentábamos hace un momento, las razones por las cuales no denuncian estos delitos son por causas atribuibles a la autoridad, lo cual engloba miedo a que los extorsionen, al final de cuentas caer en el mismo delito, también la pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles
desinterés y la desconfianza que hay en las autoridades. La semana pasada aquí recordábamos cómo se da este cambio del Poder Judicial en las primeras conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hablaban sobre cómo había actuado ciertos jueces y ciertos juzgadores para liberar a personas que estaban generando violencia o personas que habían sido detenidas para presentarse ante las autoridades por algún crimen que habían cometido. Bueno, pues en su momento, también por este tipo de causas y por este tipo de razones, la gente no iba a denunciar, ¿no? Porque sabía que tarde o temprano se iba a liberar a este personaje que fue detenido y que después quizás iba a venir una repercusión por haberle denunciado, o que iban a venir también estos miedos para volver a ser extorsionados, ¿no? Entonces, obviamente hay una reducción en este tipo de delitos, que se busca poco a poco tener más resultados y que sí se fortalezcan estos mecanismos para que la gente pueda denunciar y para que la gente se pueda sentir segura al momento de alzar el teléfono y hacerlo de una manera anónima, si es que así lo requiere. Pero por el otro lado también está esta otra parte que ahorita ya ponía sobre la mesa, Lina, el tema de cómo va a haber un aporte desde la cultura, desde la educación, desde el trabajo directo con la sociedad, ¿no? Porque muchas veces pensamos en este tema de los cárteles y pensamos sobre cómo están teniendo los jóvenes como alternativa al crimen organizado y nada más, porque no hay escuelas, porque no hay tampoco este trabajo que los jóvenes, como este chico de 17 años, Víctor Manuel, que asesina al alcalde de Uruapan, que creció con la guerra con el narcotráfico. ¿Qué oportunidades tenía un joven que nace y lo primero que ve es una guerra que está instaurada en su entidad? Es una guerra que inicia Felipe Calderón y que se dedicaban en esos días, en esos meses, a empezar a ver exhibición de cuerpos, que había enfrentamientos en vías públicas, que había la violencia desbordada en las calles, no solamente de su municipio, sino de su estado y del país, ¿no? Con decapitaciones, con actos incluso que ya eran de día, ¿no? Que ya no se quedaban solamente en ciertas zonas. Entonces, claro que los jóvenes también tienen que tener una opción y que se puedan acercar a este tipo de actividades y que se cambie este discurso de que son servicios. Insisto una vez más, es el plan que desde que arranca el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hace esta valoración de decir son derechos que debe de tener la ciudadanía, como es el acceso a la educación, como es el acceso a la vivienda, como es el acceso a lo cultural, al turismo también, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que ayer vimos a una secretaria de turismo también presentando ciertas acciones concretas, o que haya también estado ahí el secretario de Economía o de Infraestructura hablando sobre cómo se iba a trabajar para generar más infraestructura en territorio. Pues evidentemente es para que toda esta idea que se nos colocó en el neoliberalismo de que son servicios y que tenemos que pagar para que tengamos acceso a ellos, tengan que llegar a nuestra ciudadanía. No, eso es parte también de todo un plan estructural, de un plan integral que se presenta y que ya la presidenta Claudia Sheinbaum recopiló en estos días con los diálogos que mantuvo, no nada más con los secretarios, sino también escuchando a la ciudadanía, que eso es algo también que creo que se destaca del plan y el resultado que se da el día de ayer, de escuchar tanto a los jóvenes, escuchar a la iglesia, que fue un ente que estuvo también presionando para que esto sucediera, escuchar a los alcaldes, escuchar a ciertos sectores importantes que aportan para que la realidad de Michoacán pueda cambiar y que en realidad también se vea que sí va a haber resultados fructíferos en los siguientes meses. Pues yo me regreso un poquito al problema, la conflictividad a partir del modo de operar de la delincuencia en la entidad. Y también está el elemento corrupción, que me parece que no podemos dejar fuera del análisis. Planteaba hace un rato Alejandro el tema de los políticos vinculados con la criminalidad, es una realidad. Y están también las policías municipales, policías a nivel local, que no solo no generan la confianza en denunciar algún delito, sino que forman parte de esa criminalidad también. Y en el problema de la extorsión, no solo en Michoacán, en otros estados se hace muy patente la vinculación de las propias policías locales
que también forman parte de esos mecanismos de extorsión, que son los que participan en ese cobro de piso o reciben una parte de ese cobro de piso, y esa es una realidad. Así que me parece que la estrategia en el tema de seguridad, porque si vas resolviendo el tema de seguridad, entonces podrás ver resultados concretos en todas esas otras líneas que se han anunciado, que son líneas, en efecto, a corto se plantean, a mediano y a muy largo plazo también, por todos estos planes de desarrollo que se han prometido. Y regresar un poquito a toda esta riqueza de Michoacán, pero también de las asimetrías. Claro. A mí me sacude que en nuestro país todavía tenemos zonas que no tienen servicios básicos, como el tema de la electricidad, que el día de ayer se anunciaba en este plan. Vamos a electrificar, que es parte de todo el proyecto que se tiene en el sector de energético en el país, pero que debe llevarnos a la reflexión de cómo es posible que en nuestro país, un país enormemente rico, porque el problema no es el tema de los recursos, sino la desigualdad. Tenemos zonas del país todavía sin la electricidad. La presidenta lo había planteado desde sus 100 pasos para la transformación, después en todo el plan energético que se ha anunciado, y el día de ayer lo recuerda la secretaria de Energía cuando dice vamos a electrificar las zonas tal y tal en Michoacán. Y a mí me lleva a reflexionar qué tan desigual ha sido nuestro país, lo sabemos, pero este tipo de elementos donde hay zonas que todavía no tienen servicios básicos, pues son una muestra, son un botón de muestra de esas desigualdades. Y Michoacán es un estado riquísimo, sí, pero también enormemente asimétrico. Y esas asimetrías son las que han generado la migración histórica que tiene Michoacán, migración que también se aceleró por un tema de desplazamiento forzado derivado, sí, de operaciones criminales, pero también de temas de extractivismo en las minas, de la desigualdad en la cual unos ganan y los más ricos siempre, y junto con ellos los aliados criminales. También llama la atención, por ejemplo, que hay políticos que tienen negocios importantes en Michoacán, y hasta donde hemos sabido, pues ellos no han sido víctimas de procesos extorsivos, ¿no? Llama la atención también por ahí, porque también es una realidad que mucho del desplazamiento en varias zonas del país se da porque hay corporativos que buscan explotar esos recursos, y en varias zonas también los grupos criminales han servido como esas guardias blancas, como esos que generan la violencia para el desplazamiento. Lo vimos en el norte del país, en toda la cuenca de Burgos, donde se ejerció ese tipo de violencia. Se ve en Michoacán también, que como esas desigualdades son parte de lo que hoy se plantea atender con esto que se está expresando como justicia social. Y creo que ese es el meollo del asunto. ¿Tendrá salvación la entidad? Pues la entidad merece justicia social, como todo nuestro país. Pero acá se está viviendo una problemática que es real. Hay gente que es asesinada por denunciar, que son víctimas del crimen, y es algo que tiene que atender la Federación. Se tiene que hacer frente junto con el gobierno estatal. Un indicador más de qué tanta responsabilidad se muestra por parte de la autoridad lo vemos entre esa relación que se ha prometido entre Fiscalía del Estado y Fiscalía Federal. A ver si funciona esa imperiosa coordinación que debe existir, Alejandro. Sí, en una conversación que tuvimos con Juan Manso, hermano de Carlos Manso, nos decía: los limoneros y aguacateros, pues sí, son muy ricos. Nada más que pregúntenle a los campesinos cómo la pasan con ellos. No les dan ni seguridad social. Yo creo que empecemos por ahí. Yo creo que el gobierno podría perfectamente, me gusta mucho lo que planteas, Ana Lilia, porque efectivamente, o sea, si la respuesta para Michoacán tiene que ser también responderle a los pobres, por el bien de todos ahí. Porque si es un tema de verdad de desigualdad. Yo he visto las escenas más tristes de México ahí en Michoacán, de verdad. Muchas escenas así que dices, híjole, mano, qué duro
que dura es la pobreza. Será porque lo conozco muy bien ese estado, porque son escenas que se repiten en muchas partes. Chihuahua, en mi estado, también es muy grosera la pobreza. Pero en efecto, porque pues sí, la respuesta, si tuviéramos un gobierno de derechas, dirías, pues bueno, ya vienen los balazos, o sea, lo que viene. Que es, por cierto, lo que dice la señora Mary Anastasia O'Grady hoy en The Wall Street Journal, en un artículo de portada. ¿Quién es esta mujer, la señora O'Grady? Aunque ya en ocasiones anteriores yo mismo he hablado sobre ella. Pues es la que dijo que Fidel Castro estaba preparando un virus que le iba a compartir a los yihadistas para que atacaran a Estados Unidos. No, es esa persona, pues, una generadora de fake news, que es la que acusó al presidente de López Obrador de tener alianza con Irán. Es ese tipo de personajes, ¿no? O bueno, tiene muchas de esas que son de pena ajena, y le gusta mucho atacar, voltear hacia México y atacar, y acá la celebran. No he visto si ya es tendencia en México la señora, porque hoy escribe justamente su artículo, pero es muy probable que lo sea y que lo usen todo el día. The Wall Street Journal dice que, ¿no? Y no es The Wall Street Journal, es ella en particular. Ella es parte del board, del equipo editorial, digamos, de The Wall Street Journal, y sí fue reportera de ahí. Pero es una mujer de ultraderecha horrible, favorita de los Claudios X González y del otro personaje que casi nunca se habla de él, porque de Tony Payán, que es igual o peor que el mismo Claudio X González. Tony Payán es un cuate de Ciudad Juárez, que trabaja en el Baker Institute, que es, pues sí, es el más citado por Felipe Calderón, ¿no? Es un personaje de estos académicos que aborrecen. Se pasó 6 años pegándole a AMLO en todo, vaticinando el fin de México y o sea, de ese tipo de personajes. Pues, ¿qué quiero decir con eso? Pues bueno, que sí se va a utilizar Michoacán para bien o para mal. Van a voltear a ver a Michoacán para bien y para mal. Como quiera, lo de Sinaloa lo hereda la presidenta de México, pero lo que suceda en Michoacán va a ser muy importante. La manera en que se resuelva Michoacán va a ser muy importante, pero sí me parece importante que esa desigualdad grosera sea uno de los principales objetivos del gobierno. Empezar por ahí. Empezar y atacar con todo la desigualdad que es en Michoacán grotesca. Qué increíble esto que acabas de decir. Lo voy a leer con detenimiento del Wall Street Journal, porque dice: Mexico's president has a murder problem. Tiene un problema, ¿no? de asesinato, y pone como ejemplo a Álvaro Uribe. No, claro, pues sí. Nomás no pone de ejemplo a Felipe Calderón porque sabe que no va a pegar, ¿no? Se quiere, porque está muy desacreditado, pero pone de ejemplo a Uribe. Está interesantísimo el artículo, cómo lo construye. Pero mira, ella es la de Counterpunch, que era una cosa para estarle pegando a toda la izquierda en el mundo, ¿no? Ella es la que dice ella, bueno, está lo de Fidel, que es maravilloso, es muy bonito. Que Hugo Chávez y Daniel Ortega estaban brindando refugio a los terroristas islámicos. Ese es también de ella. O sea, de este tipo de gente deshonesta, ¿no? Que tiene una tarea que es desacreditar y pues utiliza lo que sea necesario. Pero bueno, eso me lleva a cerrar justo con el rol de los medios de comunicación, claro, porque han sido bastante responsables por acción y sobre todo por omisión durante los sexenios que le antecedieron a la llamada Cuarta Transformación en todo lo que está ocurriendo. En la semana escuchaba yo a Ciro decir que ya se había convertido en el asesinato de algún político más fuerte desde lo que había ocurrido de Colosio, ¿no? Y esta gente, o sea, de verdad,
qué coraje, ¿no? Porque pueden seguir, ¿no? En esta dictadura que ellos llaman. Oportunismo total, también lo que vimos. O sea, pero las reacciones han sido... No, claro, se pues sí. superan. Uno dice, no, ya no van a poder más. Como no, que claro. no. Mira, hay un caso muy interesante que la audiencia, para que lo lean, que está publicado en Sin embargo. Un alcalde de La Piedad, el alcalde de La Piedad hace campaña junto con Cocoa Calderón, Luisa Calderón. Está repartiendo volantes en una esquina, llegan y ¡pum!, lo matan. Siendo presidente Felipe Calderón, ella siendo la candidata gobernadora. Llegan y matan al alcalde de La Piedad. Salió Calderón a decir que toda la mano dura y que iba a resolver ese crimen. Ajá. Nunca se resolvió nada. O sea, son deshonestos. Ese es el otro, pues sí, lo asesinan. Él andaba muy metido en eso. Me refiero en el tema de cobrar venganzas, diciéndole a los policías, oigan, no hay bronca, ustedes ejecuten a los que vean que pues, violencia genera violencia. Eso lo sabía él también, ¿no? Manso. Y bueno, ya en este recorrido de mujeres jóvenes y demás, pues también que no se nos olvide que también se anunciaron la continuidad del plan de justicia para el pueblo purépecha, pero también la inauguración de un nuevo plan de justicia también para el pueblo náhuatl, otomí, ¿no? Es decir, también se está contemplando eso. Entonces, creo que podemos ir a hacer varios programas solo punto por punto, pero es importante ponerlo en contexto, decir de dónde, cómo llegamos hasta aquí, pero también que sí hay otra forma de resolver, que esperemos y tendremos que estar muy atentos y atentas también pues a los resultados de este plan. Y que lo dijo la presidenta, ¿no? Van a estar cada mes informando sobre cómo van avanzando en este plan, y desde la mañanera, que es uno de los espacios en donde la gente pues también puede escuchar los resultados oficiales que tengan que dar a conocer, y también pues muy atentos a cómo vaya avanzando esto que planteaba hace un momento Ana Lilia, de las asimetrías que hay en todo este tema, y poner en el foco a los más pobres, que en realidad también esto tiene que llegar e impregnar en esa sociedad. Así que con eso estamos terminando, me parece, el Versus de este lunes. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Bye. Au.